Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. En el siglo IX, Carlomagno impuso al cuerpo de servidores del Papa o sacerdotado católico romano. Y Carlomán, quien era tío de Carlomagno, fue rey de Austrasia a mediados del siglo VIII, un siglo después del primer papa, y era el rey más poderoso del momento. Bueno, pues ese rey fue engañado astutamente por el papa Zacarías, quien le pidió desalojar de los alrededores de Roma a los lombardos, un pueblo del norte de Europa que por la invasión de los hunos fue desplazado hacia el sur. Los lombardos eran abiertamente partidarios del presunto obispo universal de Constantinopla y querían tomar prisionero al papa para hacerlo su súbdito. Pero Zacarías visitó personalmente a Carlomán, quien lo reconocía como supuesto obispo universal. ¿Y saben qué hizo? Le llevaba una carta que aparentemente le habían escrito San Pedro y la Virgen. Y en esa carta amenazaban al rey de eterna condenación si él, como monarca, no ayudaba al papa. Y si tenía éxito y lo ayudaba, se le ofrecía el cielo. Bueno, pues fue así que Carlomán, con sus poderosos ejércitos, desalojó de los alrededores de Roma a los lombardos, y las tierras de las cuales los despojó se las dio como regalo al papa, y agradecido por la famosa carta, renunció al trono como rey y se ordenó monje. Imagínense hasta dónde llegan. Es así que en el año 747 después de Cristo nacieron los llamados estados pontificios, haciendo mucho más rico al papa y sus servidores, los sacerdotes católicos romanos, es decir, al clero. Sin embargo, Carlomán no fue quien más benefició al papa y su clero, sino su sobrino Carlomagno, quien desde la infancia fue manipulado por los hábiles agentes del papa que sembraron en su alma de niño la idea de crear un sacro imperio romano, con el papa a la cabeza, desde luego. Desde el año 710 después de Cristo, los sacerdotes católicos romanos empezaron a influir en la conciencia de los llamados laicos, oyendo sus confesiones, pero con un propósito. ¿Cuál creen ustedes que fue ese propósito? Mantenerlos bajo control. Y al final, ¿saben lo que les decían? Decían, sanete dominus. Eso traducido quiere decir, el Señor te perdone. Bueno, al mismo tiempo, aprovechaban para fomentar la obediencia ciega al Papa como presunto obispo universal y representante de Cristo en la tierra. Por eso se le llama Vicarius Filii Dei. Eso significa vicario del Hijo de Dios. Fue así como Carlomagno, otro soñador igual que Constantino, terminó por crear el famoso Sacro Imperio Romano con el Papa a la cabeza y él, obviamente, como el primero de sus súbditos, incluyendo todavía más paganismo al falso cristianismo del siglo IX. Más adelante vamos a ver los pormenores de esta falsa alianza Estado-Iglesia Católica Romana del reinado de Carlomagno, que fue principio de más dictadura y persecución satánica contra los verdaderos cristianos. Los privilegios que los sacerdotes católicos romanos recibieron de Carlomagno en el siglo IX fueron, fíjense, la exención de impuestos, derecho a recibir donaciones, legados y diezmos, derecho a una casa rodeada por un mínimo de 300 acres de tierra. Y primero los Corintios 7:9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Tito 1:5-7 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas.
Como en el siglo IX después de Cristo aún no se conocía el celibato, o sea, la soltería de los sacerdotes, y estos eran casados como dice la Biblia, todos los varones falsos cristianos querían ser sacerdotes. Otra vez mencionamos aquí al historiador James Harvey Robinson. Cuenta en su History of Western Europe que en el siglo IX y el X después de Cristo, de cada 4 varones adultos, uno pertenecía al clero. Carlomagno, en su sueño de crear un sacro imperio romano con el Papa a la cabeza y él como el primero de sus súbditos, impuso bajo coerción el catolicismo romano en el siglo IX después de Cristo. Y ese mismo siglo seguía agregando todavía más idolatría, ya que con el fin de ser católicos desde la cuna, ideó el bautismo de niños que era totalmente desconocido en los siglos anteriores. Las consecuencias de la protección que Carlomagno otorgó en el siglo IX a la recién creada clase sacerdotal católica romana, vemos, Italia, la mayor parte de Francia y otros países pasaron a ser propiedad particular del Papa y su clero. Imagínense países enteros. ¿Qué otra consecuencia? La educación del pueblo quedó centralizada en manos del clero. De ahí nacieron los colegios católicos, los lasallistas, los maristas, no, un montón de católicos. Los falsos sacerdotes se atribuyen la calidad de únicos discípulos de Cristo para luego torcer la correcta interpretación de las órdenes de Cristo a sus discípulos, que todos son sacerdotes. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mateo 28:19 y 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese era en el cristianismo primitivo, sobre todo de Pedro, cuando enseñaba a los israelitas. Bueno, al catolicismo romano se le suman más falsas doctrinas del paganismo, entre ellas la adoración al sol, al cambiar el pan de la cena del Señor por la hostia, a la que le dan la forma redonda de los astros. Y se inventaron la doctrina de la transubstanciación para justificar su adoración. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en la doctrina católica la transubstanciación es la conversión así literal del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Y esto es un acto totalmente falso, eso no ocurre. Otra consecuencia es que se impone el catolicismo romano por la fuerza, con pena de muerte a los que no bautizaran a sus niños o se atrevieran a criticar la injusticia social. ¿Cuál otra consecuencia? Se desata la peor persecución contra los cristianos que obedecían solamente la Biblia. Otra es que se impone el atentado colectivo contra los cristianos bíblicos y a partir de entonces las aniquilaciones ordenadas por Nerón, Heliogábalo y otros sanguinarios emperadores romanos contra los primeros cristianos eran juegos de niños. Todas las atrocidades contra los cristianos, arbitrariamente llamados herejes por encargo del Papa y su clero, las ejecutaba el poder civil. Fíjense, a todos esos cristianos los llamaban herejes. ¿Y saben qué? ¿Qué significa hereje? El que es libre de elegir. Y es increíble cómo la iglesia ha transformado eso en casi un insulto, como si la libre elección de una idea distinta fuera algo monstruoso. O sea, los católicos a fuerza querían que pensaran como ellos. Pues ¿saben una cosa? Todos esos herejes que murieron, lo hicieron por su libre pensamiento. No se dejaron manipular, ellos seguían creyendo en el Señor Jesucristo. Para ellos ese era el verdadero evangelio y por eso los mataron. Bueno, pues bendita sea su memoria y ¿saben qué? Ellos ya están disfrutando del Señor mientras nosotros seguimos acá sufriendo en la tierra. La falsa confesión de pecados ante un sacerdote católico romano, agente del Papa,
se consideraba el medio más efectivo para garantizar la supervivencia y seguridad del papado. Y eso es totalmente falso porque la Biblia enseña la confesión directa a Dios. No estoy diciendo que sea falso que para eso lo hayan hecho. No, lo que estoy diciendo que es falso que la confesión se tenga que hacer a un hombre. La confesión tiene que ser directamente a Dios. Tanto que cuando Cristo decía a los pecadores, tus pecados te son perdonados, los fariseos que conocían el Antiguo Testamento se escandalizaban y le decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pues en todo el Antiguo Testamento aparece la confesión de pecados solamente directo a Dios. La confesión de pecados a Dios más famosa del rey David está en el Salmo 51:4, que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego le dice, crea en mí un espíritu recto dentro de mí. Así le dice David, estaba tan arrepentido, pero fue directamente a Dios. Bueno, pues en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo, no ha cambiado, ni cambiará, porque los pecados se siguen confesando directamente solo a Dios. Y a través de 63 o más años de acontecimientos del cristianismo del primer siglo, no aparece un solo caso de confesión de pecados ante un hombre carnal. Al contrario, leemos a Pedro diciéndole a Simón el mago que le pida perdón a Dios. Hechos 8:22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lucas 18:13 y 14, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, 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 sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí leemos que nuestro Señor Jesucristo dice que el publicano que confesó su pecado directamente a Dios, descendió a su casa como justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que descendió perdonado, desatado y remitido. Todas son palabras sinónimas para que se entienda mejor, por eso lo hago así. ¿Pero qué hizo? Pues fue directamente a Dios, así es nosotros también. El trono de la gracia está abierto. Podemos ir confiadamente y acercarnos a Dios, pedirle perdón. Todo cristiano tiene la facultad de desatar, remitir, justificar o perdonar los pecados del que le ofende, pero no las ofensas que se le hacen a Dios el Padre nuestro. Si somos cristianos, o más bien si como cristianos pecamos contra otros cristianos, ya Cristo nos facultó a todos sus discípulos para desatar o remitirnos los pecados unos a los otros. ¿Qué dice Mateo 18:18? De cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y lo reitera en el Padre Nuestro. Lucas 11:4, ¿qué dice? Y perdonándonos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cristo a ninguno de sus discípulos le delegó la facultad de perdonar pecados a Dios. La prueba es que Pedro le dice a Simón el mago que le pida perdón a Dios. Eso lo vemos en Hechos 8:22. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero no le dice, ve a Pablo, no, él le dice, ve a Dios, ruega a Dios. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los versículos del Nuevo Testamento, donde se enseña a desatar, remitir y perdonar, han sido flagrantemente torcidos en su interpretación, para que la gente crea que quienes se han hecho llamar sucesores de Pedro son los únicos que tienen poder en la tierra para perdonar pecados cometidos contra Dios. ¿Y saben lo que hacen con ese pretexto? Manipulan las conciencias de las personas para mantenerlas bajo control.
Durante los 6 primeros siglos de nuestra era cristiana se desconoce el ejercicio de oír confesiones. Tampoco existe el llamado sacramento de la confesión. Aquí, fíjense, vamos a ver algunas opiniones de los llamados padres de la iglesia. Tenemos a San Basilio. Él vivió del año 329 al 379 después de Cristo en el siglo IV. Él declaró: yo no me expongo en espectáculo del mundo para hacer una confesión con mis labios. Yo cierro mis ojos y hago la confesión a Dios en el secreto de mi corazón. Es solo delante de ti, oh mi Dios, que dejo escapar mis suspiros. Él estaba parafraseando el Salmo 31:20 que dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Ese fue San Basilio. Bueno, ¿qué dice San Agustín? Él vivió en el año 354 al 430 después de Cristo en los siglos 4 y 5. Y él declaró: mi confesión en tu presencia se hace calladamente, Dios mío. ¿Cuál es la fuente donde lo sacamos? Confesiones, libro 10, capítulo 2. ¿Qué tengo yo que ver con los hombres para que oigan mis confesiones como si ellos fueran a sanar todas mis enfermedades? Es la misma fuente. Confesiones, libro 10, capítulo 3. Yo confesaré mis pecados a mi Dios y Él perdonará todas las iniquidades de mi corazón. No es con la boca, sino únicamente con el corazón como esta confesión debe hacerse. No he abierto aún mi boca para confesar mis pecados y ya están perdonados porque Dios oye verdaderamente la voz del corazón. Eso está en una homilía. ¿Qué es una homilía? Es una plática en sentido religioso. En este caso es sobre Salmo 31, dice: el hombre no puede remitir pecados porque él mismo tiene necesidad de medicina de la manera que el que en él busca vanamente remedio. Esa es la homilía sobre el Salmo 31. Las citas reproducidas están en A las fuentes del cristianismo por Samuel Vila, página 32, y la Iglesia Católica por Balbuena, página 45. La Biblia dice en Jeremías 17:5: maldito el que pone su confianza en el hombre. Bueno, otro padre de la iglesia, ¿quién fue? Juan Crisóstomo. Y él vivió del 344 al 438 después de Cristo, durante los siglos 4 y 5. Él declaró: reconoced vuestras iniquidades y que solo Dios, sin que nadie lo sepa, oiga vuestra confesión. Eso está en una homilía sobre el arrepentimiento, tomo 4, columna 901, citado por Samuel Vila, página 33. Yo no os demando de ninguna manera que confeséis vuestros pecados a los hombres. Es a Dios a quien debéis confesar y mostrar solamente las llagas de vuestra alma, de quien solamente debéis esperar curación. Esta es la homilía 5 sobre la naturaleza incomprensible de Dios, volumen 1, página 490. Confesad vuestros pecados a Dios en oración. Él es quien puede perdonaros. Está en la homilía sobre el Salmo 31. ¿Se fijan? Todos ellos, padres de la iglesia, ellos decían: los pecados se confiesan únicamente a Dios. ¿Hasta ahí? Bueno, pues es hasta el año 710 después de Cristo cuando ya hay sacerdotes católicos que se comienzan a oír confesiones a Dios, aunque todavía no trataban de perdonar los pecados de nadie. El catolicismo romano y su red de agentes llamados sacerdotes católicos romanos, que se instituyeron, como ya lo vimos anteriormente, con Bonifacio III en el año 607 después de Cristo, 100 años más tarde, en el 710, tenían el problema de que mucha gente, o sea, los laicos, como le llaman al pueblo, ponían en duda la autoridad del Papa, especialmente al observar su conducta inmoral tanto en ellos como de sus sacerdotes. Y ellos les mostraban con la escritura, con los escritos de los llamados padres de la iglesia, lo que les acabo de leer, y con la historia al respecto, que no hay más obispo universal que Cristo mismo. Ellos, los laicos, se lo decían a los sacerdotes y ponían
¿cómo se llama? En duda la autoridad del Papa, porque tenía una conducta inmoral que vista a, todos, a los ojos de todo el mundo. Además, los laicos decían que solamente se debe creer lo que enseña la Biblia, no las doctrinas paganas, que a partir del siglo IV después de Cristo fueron adoptadas por los obispos políticos. Pero como el papado requería tener el control efectivo de la población, el Papa Constantino se llamaba igual que el emperador de Constantinopla de 4 siglos atrás, del que ya hablamos, que convocó a un concilio en Lieja, una reunión de todos los obispos de la iglesia o sínodo, así se llama cuando es de tipo eclesiástico, para tratar el asunto. Fue en ese sínodo de Lieja, del año 710 después de Cristo, que se determinó instruir al pueblo, a los laicos, que sus confesiones a Dios, abro comillas, no eran válidas si no las oía un sacerdote católico, cierro comillas. El sacerdote católico se iba a encargar de encauzar al confesante sobre la obediencia ciega al Papa y sus mandatos como representante que era de Cristo en la tierra. Ese era el trabajo que tenían los sacerdotes. Manipulando a las personas, sí, te voy a oír tus pecados y yo te voy, o sea, manipulándolos en el sentido de que como ellos conocían los pecados de las personas, los obligaban a que sirvieran al Papa. Porque si no, pues ellos iban a divulgar lo que ya les habían contado, y eso es manipulación. Bueno, en este sínodo de Lieja se estableció que para darle solemnidad al acto de oír confesiones, el sacerdote finalizaría su intervención con las palabras Sane te Dominus, el Señor te perdone. Eso es lo que significa. Como se ve, eso está escrito en latín. El latín es una lengua muerta. Por eso ya no se habla. Antes se decían misas en latín, ahora ya no. Bueno, como se ve, aún en este año 710 después de Cristo y hasta el siglo XIII, se siguió reconociendo que solo Dios perdona pecados y que la confesión correcta es ante Dios. Sin embargo, el acto de oír las confesiones a Dios, so pretexto de aconsejar, era una violación de la individualidad y del libre albedrío condenada por Dios. Porque Dios da libertad de conciencia. Eso nos lo enseña Juan 3:18, que dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que oír confesiones que solo Dios debe oír es un atrevimiento inmoralmente inaceptable. Es entonces que hasta el año 710 después de Cristo, el catolicismo romano, a través de sus sacerdotes, empieza a manipular la conciencia oyendo confesiones. Antes del 710, ya dijimos, ningún cristiano, nadie oía confesiones que solo Dios debe oír. Y el llamado sacramento de la confesión o penitencia no fue instituido por Cristo y tampoco produce gracia, porque solo Dios perdona pecados y a él solamente deben ser confesados. De la misma manera, ninguno de los otros llamados sacramentos fueron instituidos por Jesucristo en la forma que los tiene Roma. Porque para ellos los sacramentos son armas espirituales para controlar la población desde la cuna. El ejemplo de ello es el antibíblico bautismo infantil y la llamada extrema unción practicada a los moribundos. Miren, si desean aprender más sobre el bautismo, yo les invito a mi canal La Sierva de Jesucristo y busquen ahí los estudios 52 y 53. Ahí está ampliamente explicado. La confesión de pecados oída por un sacerdote no es de origen cristiano, sino de extracción pagana. Los babilonios y los griegos ya la practicaban, y las personas encargadas de oírlas se conocían como pitonisas. ¿Cuál era su misión? Aconsejar al pueblo para que no se apartara de las enseñanzas religiosas que convenían ¿a quién? Pues a los sacerdotes y al gobierno establecido. Por eso hacían obligatoria la práctica de confesarse ante la pitonisa. Y la pitonisa era una sacerdotisa de Apolo entre los griegos, y descubrir a los rebeldes para castigarlos. Eso es lo que significa pitonisa. Fuentes bibliográficas: The Science Occultes por Eusebio Salverte, A las fuentes del cristianismo por Samuel Vila, Confitentium
Ceremonia Antigua, de Tout les Cultes, por Depuis y Eleusina, por Peter. Esas son las fuentes bibliográficas donde nos apoyamos para sacar la información. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras. Regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo.